no quiso. Gracias por avisar. Bueno, ahí estamos grabando nuevamente, ¿sí? Entonces estábamos hablando de lo que es el software. ¿Está bien? Vamos a repetir para que quede grabado. ¿Está bien? Entonces la definición de software dijimos que era el soporte lógico y que se clasificaba en base, usuario y de ambiente de productividad. Software de base vamos a encontrar los sistemas operativos y los lenguajes de programación. Los de usuario y de aplicación podemos encontrar estándar o a medida, y el software de ambiente o de productividad, también llamado utilitario, los procesadores de texto, planilla de cálculo, graficadores, etcétera, etcétera. Software de base, sistemas operativos y lenguajes. Sistema operativo estábamos recién hablando de que es un conjunto de programas, no es un solo programa, un conjunto de programas. También se lo suele llamar intérprete de comandos, porque permite que la computadora me interprete a mí, que yo interprete a la computadora. ¿Está? Tenemos ese ida y vuelta. ¿Está? Es un intérprete. Bien, sistema operativo. Lo podemos clasificar de dos maneras. Modo texto o en modo gráfico. ¿Sí? Yo varias veces ya se lo he mostrado. Si ustedes hacen un Shell 2, ¿sí? O acá escriben, ¿sí? CMD, command, símbolo del sistema, esto se llama un shell. Nosotros entramos acá a lo que se llama el modo texto, lo que era antiguamente el sistema operativo. Un sistema operativo en donde yo colocaba un comando y la computadora me devolvía otro. Yo le ponía versión y me devolvía qué versión de sistema operativo tenía. ¿Sí? Yo le ponía borrar la pantalla y el sistema operativo borraba la pantalla. Yo le ponía cualquier cosa y me decía, no se reconoce. ¿Está bien? O sea, como yo siempre digo, el sistema operativo en modo texto es un mal jefe. ¿Por qué es un mal jefe? Y porque solamente me dice cuando me equivoco, cuando estoy bien no me dice absolutamente nada. Bueno, Bill Gates se dio cuenta que el modo texto era muy engorroso para la gente, muy complicado, copiar un disco, formatearlo, ¿sí? Hacer una carpeta, llevar archivos de un lugar al otro, ¿sí? de una unidad de almacenamiento a otro, se hacía muy problemático, muy difícil. Él tenía que buscar la forma de poder vender más. Y bueno, la idea que tuvo, la haya copiado o no, la cuestión es que casi todos andamos atrás de Windows, porque como de costumbre, primero lo regaló y después lo cobró, ¿sí? Y acostumbró a las masas, ¿sí? Tanto hizo que al final hasta Linux tuvo que poner su interfase gráfica. Bueno, le colocó una interfase gráfica. Claro, el tema está en que todo esto no nació de esa manera, ¿sí? O sea, nosotros lo que tenemos que pensar, ¿sí? Es que primero apareció el sistema operativo de disco, o DOS, Disk Operating System, al cual Bill Gates le agregó algo que es una interfase gráfica, que era Windows. ¿Sí? Que con el tiempo, uno solo, que es el que conocemos nosotros actualmente. ¿Está bien? Llamado Windows. ¿Está bien? En paralelo, nosotros vamos a tener otros sistemas operativos, ¿sí? Los dos más conocidos que nosotros tenemos actualmente, Windows y Linux. Cuando todo esto empezó, había otros sistemas operativos, y hay otros sistemas operativos. Lo que pasa es que nosotros siempre nos referimos a los de computadoras, ¿sí? Que son los que generalmente nosotros usamos. Pero podríamos hablar de Unix, ¿sí? Podríamos hablar, ¿sí? De los sistemas operativos de Mac. Podríamos hablar de los sistemas operativos de los distintos dispositivos móviles. ¿Está bien? En síntesis, los más difundidos en computadoras son estos dos, Windows y las distribuciones de Linux. ¿Sí? Cada uno con sus buenas y sus malas. Acá nunca hay que casarse con nadie. ¿Está bien? Esto siempre se lo digo a los alumnos. Cuando uno es ingeniero, tiene que saberse aprovechar de los elementos que tiene. ¿Está bien? Y los tiene que optimizar. Si ustedes tienen una empresa, ¿sí? En la cual no quieren gastar,
Y ustedes no le pueden hacer colocar Windows en una máquina porque lo primero que van a tener que hacer es registrarlo, ¿sí? Porque software legal sí se los pide. No es como en casa que podemos poner cualquier cosa y nadie se va a enterar. Una empresa tiene que rendir cuentas. Normalmente, software legal existe y cuando viene la DGI y observa que hay una máquina y me piden las licencias y no las tengo, acto seguido me va a llegar software legal. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es saber aprovechar lo que tienen. Entonces, en ese lugar no me va a quedar otra cosa que usar Linux. Si ustedes tienen una empresa donde todo está funcionando en Linux, no van a venir ustedes y decir, no, porque yo no entiendo Linux, vamos a colocar Windows. ¿Bien? Los dos sistemas operativos son excelentes, son estables, ¿sí? Y la gran diferencia que nosotros tenemos entre el de Microsoft y el otro es el soporte técnico. ¿Bien? Es el soporte técnico, que funciona, a pesar de que ustedes pueden decir no funciona. Sí, sí funciona. Sí funciona porque doy fe de eso. Después de 39 años de trabajo con computadoras, doy fe que como usuario particular y como usuario de empresa, dan soporte. Y que cuando nosotros tenemos algún problema de Linux, que también lo usamos, tenemos que recurrir a gente, porque por ahí excede la capacidad nuestra, y esa gente hay que pagarle. A ver, es tan sencillo como eso. ¿Sí? Son sistemas operativos muy estables. La gran diferencia entre uno y otro es la gratuidad. ¿Sí? Cuando hablamos de Linux, necesitamos tener un nivel medio alto para saber manejar. Y cuando hablamos de Windows en serio, el nivel que tenemos que tener también tiene que ser medio alto. ¿Sí? La gente generalmente se acostumbra a que Linux maneja todo. ¿Sí? Perdón, Linux, que Windows maneja todo. Y eso es lo que sucede, pero cuando yo tengo que configurarlo para que trabaje como servidor web, o lo tengo que configurar como muro de fuego, o tengo que configurar una red, no es sencillo de manejar. ¿Sí? O sea que el nivel que hay que conocer tiene que ser bastante bueno. Entonces, los dos son complicados también cuando uno lo tiene que manejar en forma correcta, en forma profesional. Los dos sistemas operativos son excelentes, muy estables. Es como cuando me hablan de los micros y AMD o Intel. Los dos micros son buenos, ¿sí? Los dos micros son buenos, ¿sí? El tema está en que nosotros tenemos que saber aprovechar las herramientas que disponemos en el momento. Entonces, los dos sistemas operativos que nosotros tenemos en estos momentos, ¿sí? Son dos sistemas operativos que se los puede trabajar en modo texto, ¿está bien? O en modo gráfico, ¿está bien? Los dos sistemas operativos, si los tenemos que usar en modo gráfico, tienen altos requerimientos de memoria, ¿está bien? Altos requerimientos de memoria. Porque lo que complica todo es la interfase gráfica. Ustedes piensen que hasta que no hubo interfase gráfica, los archivos de texto no tenían más de 10K, 11K, 12K. Ustedes hacen un archivo ahora de texto de 120 páginas y se encuentran con 8 megas de tamaño. Claro, ahí van las imágenes, ahí van los formatos de letra, ahí van un montón de cosas que antiguamente no existían. ¿Ve? Entonces, modo texto, modo gráfico. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vamos bien. 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 Sistema operativo. Los sistemas operativos tienen controladores. Por ejemplo, ayer cuando instalé Windows 11, se instalaron una serie de controladores. ¿Está bien? Controladores nuevos. Que hacen que las cosas por ahí funcionen bien o por ahí las cosas funcionen mal, que es el gran problema de Windows 11. Trabaja con un tema de encriptación que por eso no te lo deja usar con algunas configuraciones de microprocesadores. El problema está que los mismos de Microsoft se echaron en contra a Surface, que es de ellos. Y hay muchas Surface que valen un ojo de la cara, cuyos micros no están soportados. Por eso esperamos que de octubre a noviembre, diciembre, ¿sí? La gente de Microsoft empiece a dar soporte para aquellos microprocesadores que son buenos. A ver, el Pentium 7 que yo tengo acá es un Pentium 7 excelente. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, es Pentium 7 de primera generación.
Es lo único que tiene. Entonces, la encriptación que maneja no es la que requieren ellos. ¿Cómo se puede solucionar? Muy sencillo. Con una actualización de la BIOS se podría actualizar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? La gente de Intel lo que tendría que hacer es decirle a Microsoft, mira, nosotros actualizamos el micro 6092, dejarlo instalar. Tan fácil como eso. Habría que ver cómo viene el tema del capitalismo crudo, ¿no? Que ustedes saben cómo es. Si no tenés algo nuevo, tenés que comprártelo. ¿Bien? De una. Eso es lo básico. Vamos a ver qué pasa. Vuelvo a repetir. La Pentium 5 que yo tengo es una Pentium 5 de última generación. Me lo dejó instalar. Esta que es un Pentium 7, mucho más rápido, mucho más complejo, con mayor cantidad de caché, no tiene el requerimiento de encriptación, no me lo dejó instalar. Tan fácil como eso. Veremos qué pasa. Hasta ahora son muchas críticas que hay con respecto a eso, porque hay gente que no se puede comprar la última máquina. Y esta máquina que tengo yo, con el micro nuevo, vale 400.000 mangos, o sea, no es una máquina barata. ¿Está bien? Está bien, la mía es de hace 4 años atrás, es del 2017. Bárbaro. Pero actualmente la misma máquina vale acá, si es que la conseguí, 400.000 para arriba. Entonces vos decís, bueno, ¿qué pasó? A mí no me lo deja instalar, te pega un tiro. Tan fácil como eso. Vos lo que si tenés una máquina cara, lo que querés tener es un sistema operativo de última. Tan fácil como eso. El problema es que se empiezan a caer los soportes de los otros software. ¿Bien? Ese es el problema más grave. ¿Sí? Ustedes piensen lo que está pasando con los celulares. ¿Sí? Ahora salieron a rematar algunos celulares o a vender algunos celulares que ya están en la basura. ¿Sí? Porque Sí, si como vos, se actualiza también el WhatsApp, se actualiza el claro, Android y vos por todo ejemplo, eso. si tenés Android Los 10, no te deja iPhone actualizar que más nada, salen, porque Android los 10 no te iPhone deja que salen actualizar uno más cada nada. año. ¿Está bien? Vos querés tener las ventanitas emergentes indicando cuántos te escribieron, y si vos tenés Android 10, no te deja, porque dice que ya no actualiza más. Entonces, ya sonás. Si te empiezan a hacer lo mismo, en sistemas operativos te podés imaginar que nos empezamos a matar todos, sobre todo por el parque de computadoras que hay. ¿Está bien? Porque no hay que pensar en Estados Unidos, hay que pensar en el resto del mundo. ¿Okay? Ustedes piensan, en Estados Unidos una computadora se considera amortizada a los 6 meses, o sea que en 6 meses te podrías comprar una computadora nueva. En Argentina una computadora, cada vez estamos más para atrás, ¿sí? Se la considera amortizada con 6 años, ¿está bien? 10 veces más, no, un poquito más, ¿sí? 12 veces más. Le damos mucha importancia. Y el problema son los costos, ¿está? Vos Obvio, estás olvidar. hablando, por eso, estás hablando de una máquina de 15,6 pulgadas, ¿sí? Con un disco de estado sólido, un disco rígido de 1 tera, un disco de estado sólido de 512 y 6 GB de RAM, ¿sí? Placa de video separada. Estás hablando de arriba de 400.000 pesos. Estamos hablando de una locura. ¿Está bien? Una locura, sí. Es una locura. 400.000 pesos una computadora es una locura. Como es una locura comprarse un celular de 150.000 pesos. Yo opino eso. Es muy lindo andar con un iPhone, pero no puedo gastar esa plata en un celular. ¿Está bien? O sea, hay mucha gente que anda con el iPhone y no sabe qué es lo que tiene en la mano, porque realmente no lo usa. Y lo peor de todo es que iPhone es lo más, no capitalista, vamos a hablarlo como corresponde. O sea, yo digo capitalista en el sentido de que cuando sacan un celular nuevo, todo lo demás es viejo y ya no te lo actualizan más. O sea, te hacen cambiar de equipo como si te compraras una Mac. A vos te pasa lo mismo. La Mac vos no podés hacer nada, no le podés actualizar, no podés tocar nada. Lo que te compraste lo tenés y como lo tenés lo tirás. Es así de sencillo. Bueno, en muchas de nuestras notebooks la gente por ahí no quiere comprar notebook por el gran problema de que no la puede actualizar. Vos en una computadora que uno se arma, en una computadora de escritorio, uno puede cambiar componentes, entre comillas, ¿está? Porque tiene que encontrar el componente que justamente sea compatible. Si no tiene que... A ver, el otro día me encontré con un cliente, me dice, Mario, yo esta máquina quiero conseguir memoria. ¿Cuántos años tiene la máquina? ¿Qué máquina tenés? Y una máquina de hace 6 años, no se consigue nada. Por lo pronto, la placa madre no se consigue. Memorias de ese estilo, para esa placa madre, no hay. Por lo tanto, tiene que cambiar placa madre primero. Después tiene que cambiar el micro. Después tiene que cambiar la RAM.
Lo único que le queda es el disco duro. Entonces, pero ya cambiando esas tres cosas, y si cambia placa madre, lo más factible, y micro, lo más factible es que tenga que cambiar fuente. Y si tiene que cambiar fuente, va a tener que cambiar gabinete. Y ahí ya se te fueron 40 lucas. ¿Está bien? Entonces, por eso digo, uno tiene que saber aprovechar las cosas que tiene. Y cuando no queda otra hay que cambiar. ¿Bien? Entonces, estos drivers son los que van a permitir reconocer algunas cosas. ¿Sí? Como por ejemplo, la controladora de video, como por ejemplo la controladora del mouse, ¿sí? La controladora de teclado, la controladora de placa de red. Ahora, estos drivers son genéricos, ¿está bien? Teóricamente están comprobados por las distintas marcas, son genéricos. Lo que suelen hacer las marcas es cuando necesitan algún requerimiento especial, es brindarles el propio driver. Entonces, por ejemplo, yo instalo, por ejemplo, una impresora Wi-Fi. La impresora Wi-Fi va a venir con su propio driver, ¿sí? Que actualmente ya no viene más en CD como venían antiguamente. ¿Está bien? Directamente cuando se conecta a Internet, dice, oh, usted para conectarse a esto, haga los siguientes pasos, se termina conectando a Internet y te baja el driver, te descarga el programa que permite hacer compatibilidad con el equipo que uno tiene. ¿Sí? ¿Uno puede utilizar el software genérico, el driver genérico? Sí, pero no le va a sacar el máximo provecho al hardware. ¿Bien? Por ejemplo, cuento. Yo tengo una impresora, una Hewlett Packard que es chorro de tinta, a la cual no le compro más tinta, ¿sí? Pero es multifunción. ¿Qué tiene bueno? Tiene el escáner. Pasa que es una impresora chorro de tinta de hace ya 12 años. ¿Está bien? Es una impresora vieja. Imprime muy bien, pero, a ver, el cartucho se consigue y es costoso y se gasta mucho, pero el escáner que tiene un OCR, un lector de LED, un lector de texto que es espectacular, ¿sí? Anda bárbaro. ¿Qué pasó? Como pasó tanto tiempo y vino Windows 10, el software que me permitía manejar el escáner me lo mató Windows 10. Y empecé a buscar driver. Me metí en la página de Hewlett Packard y me bajó un driver. El driver que me bajó, para lo único que me sirve es para escanear, pero ya no escanea más como escaneaba. ¿Ven? O sea, es una cosa genérica que generó Hewlett Packard debido a que esta impresora, la 4970, 4950, ¿sí? Es una impresora que está muy difundida porque era muy barata, pero le tienen que dar soporte a Windows 10. ¿Está bien? Ahora veremos qué hace después con Windows 11, ya les contaré. Bien, dice, los diferentes tipos de sistemas operativos son los encargados de hacer trabajar el software y el hardware de los ordenadores. Cuando uno de estos equipos está encendido, son muchos los programas que se ejecutan a la vez. El sistema operativo se asegura de su correcto funcionamiento. Claro, el sistema operativo le da soporte a las aplicaciones. O sea, yo no puedo instalar una aplicación si no tengo sistema operativo. Y aparte, las aplicaciones se van a cargar si solo si sea compatible con el sistema operativo. ¿Eh? Yo no puedo instalar el Word en Linux. ¿Ok? Yo tengo que instalar un utilitario que sea compatible con el sistema operativo. Por eso ustedes van a ver que en Android, ¿sí? En los celulares, hay una muy linda interfase que viene para Microsoft, en donde ustedes instalan esa interfase y su celular se comporta como si ustedes tuvieran Microsoft. ¿Está? Y le da compatibilidad completa a todo lo que sea Office, por ejemplo, o cualquier otra aplicación que ustedes tengan, como por ejemplo conectarse a Windows, que antes eso no sucedía, era bastante incómodo. ¿Sí? Eso es lo que le están criticando ahora a Windows 11, que no hay soporte para Android. ¿Está? Sin embargo, yo estoy utilizando las aplicaciones de Microsoft instaladas en el celular perfectamente y se conectan perfectamente con Windows 11. Eso sí lo probé, ¿sí? Y anda perfecto, ¿sí? Eso anda perfecto. La aplicación que les digo
es el Microsoft Launcher, ¿sí? Es el que yo uso en el celular para poder combinar ciertas cosas y que funcione de una manera diferente. Bueno, historia de los sistemas operativos. El concepto de sistema operativo nació en la década de los 50. El primer sistema operativo fue creado por IBM, ¿sí? Para un ordenador IBM. Bien, ¿cómo se clasifican los sistemas operativos? Por el modo de administrar las tareas, en monotarea y multitarea. Actualmente todo es multitarea. ¿Está bien? Antiguamente sí teníamos el monotarea, que era Windows, que no era un sistema operativo todavía, y si yo quería poner algo para trabajar con grupos de trabajo, se llamaba Windows para Windows de trabajo, para Forward. Ese era el nombre que tenía. ¿Cómo administra los usuarios? Monousuario o multiusuario. Y la forma de manejar los recursos, centralizado o descentralizado. Ahí ustedes van a tener qué es lo que permite la administración, ¿sí? De tareas, la administración de usuarios, el manejo de recursos, ¿sí? Y el manejo de red. Bien, la empresa líder en el mercado es Microsoft con su sistema operativo Windows. Bueno, Windows 3X, 9X, NT, XP, ¿sí? El NT es un sistema operativo, sí, para redes que es excelente. Hay muchas empresas que lo usan, anda muy bien, ¿sí? Es muy estable, ¿sí? Acá habla del sistema operativo de Apple, los de IBM, los de Unix y el pionero del software libre que estábamos hablando recién, que es Linux. Bien, vamos a hablar un poquitito del tema de lenguajes, que acá esto es lo bueno. Si los lenguajes se clasifican de acuerdo al grado de detalle que el programador tiene para realizar la estructura física de una computadora. Entonces, esto yo lo voy a pasar por arriba, porque acá vuelvo a hablar de los distintos sistemas operativos y de todo lo demás, y nos vamos a ir un poquito al tema del lenguaje, ¿sí? Ahí sí vamos a venir acá. Muy bien, vamos a ver los lenguajes de programación, ¿sí? Bueno, y acá siempre empezamos para decir, bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque, a ver, si el sistema operativo es lo primero que tiene que tener la computadora, ¿qué se creó primero? ¿El lenguaje de programación o el sistema operativo? Y un sistema operativo está creado con un lenguaje de programación. Ah, y sonamos. Entonces, ¿qué primero? ¿El huevo o la gallina? Si yo no tengo sistema operativo, no puedo tener un lenguaje de programación. Si yo no tengo un lenguaje de programación, no puedo tener un sistema operativo. ¿Está bien? Esa es la pregunta que uno se hace. Ustedes piensen que cuando todo esto empezó, ¿cómo programaban los seres humanos? Y los seres humanos programaban el 0 y 1. ¿Está bien? Cada microprocesador tenía su propio código. Alguien por ahí se le ocurrió, dice, che, y si esto lo reemplazamos con, ¿sí? Un mnemónico, que sería una palabra, por ejemplo, lo que habíamos visto nosotros cuando vimos pseudocódigo, ¿no? En vez de decir 010101 era add, sumar. ¿Está bien? O PRN para imprimir. ¿Ok? Entonces, o WRT para escribir. ¿Sí? Entonces, a alguien se le ocurrió y dice, che, esto vamos a reemplazarlo por A. Pero bueno, así empezamos. ¿Sí? Entonces, los lenguajes los podemos definir de acuerdo a la distancia que se encuentra del lenguaje humano. Entonces, por eso vamos a encontrar los de bajo nivel, los de nivel medio, bajo nivel, no quiere escribir, y los de alto nivel. ¿Qué significa esto? Bueno, Profe, ¿está escribiendo? Está escribiendo porque quedó ahí en lenguaje de bajo sí, nivel, sí, grabando. ahí está, ahora se está viendo. No, no. No, sí, el PDF. Sí, el PDF, no hay problema.
Esperen que dejamos de compartir y eso que estoy compartiendo toda la pantalla. Gracias por avisarme. Bueno. Entonces, el lenguaje de bajo nivel, de medio nivel y de alto nivel. Ahora lo están viendo. Sí. Perfecto. Bajo nivel está muy lejos del lenguaje de humano y muy cerca del lenguaje de máquina. ¿Está bien? El mnemónico, ceros y unos, ¿sí? Había que programar bastante. Y cada micro era especial. Así fue como se empezó a programar. Los programadores se pasaban de padres a hijos, ¿sí? Eran por descendencia. Se puede imaginar que esto así no podía seguir. Entonces alguien dijo, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que el lenguaje sea muy parecido al lenguaje humano y después algo lo transforme en lenguaje de máquina. Y así aparecieron los lenguajes de alto nivel. ¿Está bien? Por ejemplo, cualquier lenguaje visual es un lenguaje de máquina, es un lenguaje de alto nivel, Pascal, ¿sí? COBOL, ¿sí? Son lenguajes de alto nivel. ¿Está bien? Ustedes escriben una sintaxis parecida a la de un lenguaje. ¿Está bien? No tan humano. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, un lenguaje de alto nivel muy difundido, ¿sí? Fue el BASIC con sus versiones, Beginner All Purpose Symbolic Instruction Code, ¿sí? El BASIC fue con el cual aprendimos a programar todos los viejos. ¿Está bien? Y el BASIC era un lenguaje muy fácil. ¿Por qué? Porque se podía decir que no tenía que definir variables. Yo directamente escribía y era muy fácil. Fíjense, input A, input B, input es ingresar, ¿sí? En inglés. Después una cuentita y después mostrar el resultado de la cuentita. O sea, fíjense que sabiendo inglés básicamente, yo podía programar. ¿Ven? Y este es un lenguaje de alto nivel. ¿Ven? El BASIC, que fue el primer lenguaje que nosotros usamos. Lo usaron CZ Spectrum, Commodore, ¿sí? Y las primeras XT programábamos en BASIC o GW Basic. ¿Está bien? Con este lenguaje se podían hacer muchas cosas. Era muy limitado en cuanto a manejo de archivos, ¿sí? De registros, pero era muy rico en la parte de dibujos. Se podía dibujar, se podía hacer música con este lenguaje. Una cosa excelente, cosa que con otros lenguajes ahora casi es imposible hacer. Y los lenguajes de nivel medio son lenguajes que comparten características de baja y de alta. Por ejemplo, Java o C son lenguajes de nivel medio. ¿Por qué? Porque yo puedo programar en ceros y unos, o puedo programar, o sea, puedo programar en bajo nivel, o yo puedo programar en alto nivel. ¿Sí? Son lenguajes que están en el medio. El programar, como hablábamos en las primeras clases, ¿sí? Es algo que no cualquiera puede hacer. Hay que tener una estructura en la cabeza y hay que tener un gran poder de abstracción. Porque yo primero me tengo que abstraer en la solución del problema, o sea, tengo que saber resolver el problema. Tengo que saber explicarlo, cómo se resuelve. Primera abstracción. Y bien detallado, que ya lo habíamos visto. Pero después se lo tengo que explicar en el lenguaje correspondiente a la computadora. Y ahí sería el segundo nivel de abstracción. ¿Sí? Entonces, como nosotros podemos ver, el programar no es tan sencillo. A medida que fue avanzando el tiempo, los lenguajes se fueron haciendo cada vez más complejos. ¿Sí? Y por un lado se hicieron los visuales, porque claro, al estar Windows, ¿cómo íbamos a seguir trabajando en una interfase que teníamos que lograr la parte visual? Y no hablemos con el advenimiento de Internet. ¿Sí? El advenimiento de Internet, ¿sí? Hizo que un lenguaje que fue creado para los medios televisivos terminó siendo uno de los lenguajes más importantes para la programación, como es Java, ¿sí? No JavaScript, Java, ¿sí? Y su competidor, .NET o .NET, ¿sí? Que son los dos lenguajes que un ingeniero en sistemas tendría que saber manejar, ¿sí? Que lo van a tener a esas dos materias como optativas, ¿sí?
.NET y Java. ¿Sí? Son dos lenguajes que uno tiene que saber manejar. Al igual que Java Móvil. ¿Sí? Java Móvil es otro lenguaje que uno tiene que saber manejar. Y no es lo mismo que Java. ¿Está bien? Para poder saber Java Móvil, ¿sí? Lo primero que yo tengo que saber es sí o sí Java, para después tirarme a Java Móvil. Porque todas las estructuras de Java se replican después en mobile. ¿Sí? Y el gran problema del mobile es que si yo voy a aprenderlo sin saber Java, el profe que me lo va a enseñar pensando que yo sé Java. Entonces me va a ser un problema muy grande poder aprenderlo, porque primero voy a tener que aprender Java para después aprender mobile. ¿Sí? Profe, Sí. le consulto, ¿usted puede ser que esté dando también Java, pero en la Claro. parte electiva de la materia? Sí, señor. Sí, señor. Yo estoy dando Java. Porque yo, bueno, cuando veo los videos y te repaso, también encontré el canal suyo, pero de Java. Digo, mirá, Sí, golazo. sí, justamente. A ver, yo te digo, la parte de programación vía empezó con Basic, después siguió con DBase, que pasó a ser Fox, después pasé al visual de Fox, como todo foxero viejo, y cuando empezó Java dije, pucha, me parece que este lenguaje va a ser capote, y bueno, y ahí empecé Java, y ya estamos hablando de 20 años con Java, ¿está bien? Sí que hace un tiempo bastante largo que estamos con Java. Pero como les digo, hay que tener en cuenta esos dos lenguajes que les dije, .NET y Java. ¿Sí? Son dos lenguajes, o sea, Java y .NET son competencias, y usted va a decir, está hablando de la competencia. Sí, sí. Lo que pasa es que uno no puede negar que son software que se usan, sí, que son lenguajes de programación que se usan. .NET es de Microsoft, ¿sí? Para que no queden dudas. Y después van a encontrar un montón de lenguajes más, ¿sí? Pero todo lo que sea manejo de Internet, tanto Java como .NET son los popes que hay. ¿Bien? Estos serían los lenguajes. Ahora bien, por cómo funcionan los lenguajes de programación, yo ya no los puedo dividir en bajo nivel, medio nivel y alto nivel. Ahí nos vamos a encontrar con otra clasificación del lenguaje. El lenguaje puede ser intérprete o puede ser compilador. Y esto ya empieza a complicar. Todos los lenguajes que tenemos actualmente son compiladores. ¿Sí? Ya lo vamos a explicar lo que es. ¿Qué es un programa intérprete? Bueno, mire, un programa intérprete se pasa de un programa que se llama programa fuente. ¿Sí? ¿Qué es el programa fuente? Borrar la pantalla, ingresa, esto lo estoy haciendo en Basic, para hacerlo bien fácil, mostrar, finalizar. El programa fuente no es nada más ni nada menos que un programa escrito en un editor de texto plano, un TXT, ¿sí? En donde yo en lenguaje de alto nivel escribo el programa. Muy bien. El intérprete, es el que yo estoy explicando, vamos a borrar compilador para que no haya dudas. ¿Qué es lo que hace? Hace lo siguiente. Lee la primera línea, la traduce, verifica si tiene algún error, que sería un error de sintaxis. Si lo hay, para y me dice, mira, acá te equivocaste, escribiste CLS, escribiste SLS y no sé qué cuerno es. ¿Ven? Y si no hay error, ejecuta. ¿Qué estaría haciendo? Borrando la pantalla. El programa que yo hice, eso lo hace línea por línea. O sea, que primero hace esto,
después hace lo mismo con la línea que le sigue y así sucesivamente. Hasta que llega a la última sentencia y finaliza el programa. Como ustedes pueden ver, no hay programa ejecutable, sino que el programa es uno solo, es el programa fuente. ¿Está bien? El cual lee línea por línea, al leer la primera línea la traduce, verifica si hay un error y la ejecuta. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿Podría es vender este como programa? cuando... ¿Podría vender este programa? Sí, sí. ¿Lo podría vender? No, Si porque no el se guardaría. tipo, si el tipo sabe programar, a partir de eso, podrías. Pero No vamos a se puede suponer, yo vender. lo quiero, a ver, yo te doy el Windows, te doy el código abierto de Windows. ¿Sí? ¿Sepa o no sepa programar? Te doy el código abierto de Windows. Y en vez de llamarlo Se Windows, puede, agarro, pero le cambio, investigo cómo cambiarle el loguito y el nombre y le pongo Marius. Y me pongo la carita mía así. ¿Está bien? O sea, ustedes no podrían vender el programa, porque ustedes estarían metiéndose dentro del código. Sería como el código abierto de Linux. Cada uno lo modifica a gusto y piacere. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es un gran problema. Yo para ejecutar voy a necesitar tener el programa más el programa fuente. ¿Está bien? Voy a tener que tener instalado el programa, en este caso el BASIC, más el programa fuente. Con lo cual, la cosa se complica. ¿En qué es ventajoso esto? El intérprete. El intérprete es ventajoso para el tipo que no programó nunca. ¿Por qué? Porque cuando encuentra el error, para y me lo muestra. Me dice, che, acá te equivocaste. Y no sigue hasta tanto vos no corregiste el error. Y cuando corregiste el error, continúa a partir de donde vos corregiste el error. O sea, es interactivo. ¿Hay lenguaje de intérprete actualmente? Casi ninguno. Así de sencillo. ¿Está bien? Por eso te estoy dando como ejemplo BASIC y todas sus versiones. Ahora vamos a lo que hay actual, lo que nosotros conocemos actualmente. Lo que nosotros conocemos actualmente, vamos a seleccionar, se llama compilador. Compilador. Y también empieza del programa fuente, como todos. Ustedes están viendo Pascal ahora. sí. Ustedes escriben esto, ¿está? Escriben el programa fuente. Que en Pascal es .paz el archivo. Sí. Sí, Claro. ¿Y después qué pasa? ¿Ustedes ejecutan ese archivo? No. ¿Qué hacen ustedes? Usamos un no, vamos a intérprete. con el de Pascal, que es un intérprete, ¿no es? ¿Un Y lo intérprete? ejecutamos desde ahí. ¿O un Un compilador? compilador. Ah, un Compilador. compilador y lo transforma en ¿qué? En un archivo ¿cómo? En un archivo .exe. O sea, lo hacen ejecutable. Entonces, el compilador lo que hace es tomar al fuente, toma el fuente y lo convierte en un archivo que se llama objeto. Ese archivo objeto, ¿sí? Está escrito en lenguaje máquina. Upa, metí un número. En este momento, acá cuando lo transforma en el objeto, acá, en este momento cuando lo transforma en el objeto, acá me muestra los errores, si es que hay. Y me dice, flaco, yo no puedo seguir trabajando, porque tengo errores. Y te los tira todos juntos. ¿Está bien? Si no hay errores, lo ejecuta y a otra cosa. ¿Está bien? Ahora bien, si yo a este le agrego las librerías, necesarias, el objeto se me va a transformar en un ejecutable.
que podrá ser un ejecutable .com, .exe, dependiendo cómo sean las librerías que yo tengo. ¿Está bien? Entonces, acá nos encontramos con un lenguaje mucho más complejo. Java, por ejemplo, tiene 2 compilaciones. O sea, es doblemente seguro. Eso es lo que dicen de Java. ¿Sí? Me tira errores cuando lo compila al escribir. Eso se llama compilación en tiempo de proceso. Y después me tira errores en tiempo de ejecución. O sea, tiene 2 compilaciones diferentes. En la primera compilación, los errores que me tira son errores de sintaxis. Me comí una llave, me comí un paréntesis, un coma, un nombre de una variable. Y después, en tiempo de ejecución, lo que hace es mostrarme errores de lógica. Me dice, esto acá me da un null pointer exception. ¿Qué significa que me da un null pointer exception? Y me da un 0 algo que no tendría que haber estado, o sea, sin valor algo que no tendría que haber estado. O me da un number format exception. ¿Y eso qué cuerno? Ahí estaba esperando un número y le metimos una letra. ¿Está bien? O un division by 0, un error division by 0. ¿Y qué pasó? Ahí fuiste a dividir por 0, flaco. Te quedó la variable de abajo dividiendo por 0 y hiciste un desastre. ¿Está bien? Entonces, tiene 2 compilaciones diferentes. ¿Está bien? Entonces, ahí está la gran diferencia entre un lenguaje intérprete y un compilador. El intérprete solo tiene fuente. El compilador tiene 2 programas más, el objeto y el ejecutable. ¿Sí? El proceso que se transforma de objeto a ejecutable se llama linkedición. Ese es el nombre que recibe. Linkedición. Con K. Linkedición. Que es el proceso de agregarle las librerías para que funcione. Bien, eso con respecto a sistemas operativos. Con respecto a los software de ambiente, dijimos que se dividían en 2. Dijimos que se dividían en software estándar y a medida. ¿Sí? Y bueno, ¿y esto qué cuernos es? Vamos a volver a lo que estábamos hablando. Subimos. Acá está. Estándar y a medida. ¿Qué es esto de estándar y a medida? Muy fácil. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una oficina contable, ¿sí? Muy factiblemente, y maneje algo de producción también, ¿sí? Algo de personal, pero no es muy grande, muy factiblemente instale el Tango Gestión. ¿Lo conocen? Sí. Sí. Bien. Es un programa que es el mismo programa para cualquier usuario. Tango Gestión. A ese software se lo llama estándar. Ahora, puede ser que mi empresa tenga requerimientos particulares y tenga que contratar, ¿sí?, a programadores o a un equipo de sistemas para que me hagan un software específico, especial para mi empresa. Ese software se llama a medida. ¿Está bien? Por supuesto, la gran diferencia que hay es que el estándar, es como lo dice la palabra, es igual para todos y la medida es especial. La diferencia que van a tener también es el precio, porque si está hecho a medida, por supuesto, es mucho más caro. A ver, acá, generalmente, si uno se hace hacer ropa a medida, le va a salir más caro que si compró un pantalón a la tienda de Don Pinchí. ¿Sí? Entonces, así de sencillo. Con respecto al software de ambiente, muchas explicaciones no tiene. ¿Sí? Son los famosos utilitarios que nosotros conocemos. Procesadores de texto, graficadores, etc. Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta ahí? Ninguna. Bien. Yo entonces lo que les recomiendo es lean la lectura 6, vean los videos que tenemos armados para la lectura 6,
¿sí? Léanlo tranquilo, ¿sí? Y la semana que viene vamos a seguir con la lectura número 7, ¿ok? Antes Bueno, que cortemos, ¿sí? Por favor pongan presente y ahora les muestro desde dónde pueden entrar a lo que ustedes me pidieron la otra vez. Yo puedo ingresar, ¿sí? Acá teníamos placa madre, ¿sí? A ver, ¿dónde estaba? Acá está. DatKeys, acá donde decía clase 6, DatKeys, leer más, que ustedes entraban por acá, ¿sí? Pueden entrar por acá o bien pueden ir hasta donde está la clase 27, que es redes. Ponen leer más, se va a abrir algo nuevo y van a encontrar la placa acceso a la 113. Es exactamente lo mismo. Van a aparecer ustedes, ¿está bien? Y yo acá abajo había puesto, esperen que vamos a sacar esto que me molesta, a ver si tengo el prueba, prueba, acá lo tengo, prueba, prueba, ¿sí? Acuérdense que la clave era marmota, era M minúscula, A minúscula, R mayúscula, Mo minúscula, T mayúscula, A minúscula. Si ustedes ponen OK, fíjense que ahí les va a aparecer, ¿sí? A mí acá no me aparece que yo lo contesté, tengo el microprocesador y el módulo 1, que serán los dos anteriores. Acá van a tener las preguntas de redes. Está para que ustedes puedan repasar. ¿Está bien? buenísimo. Era lo que me habían pedido la otra vez. Entonces, ¿Tiene fecha límite? no tiene fecha límite, para nada. Se los puse como para que ustedes pudieran repasar, ¿sí? Acá les paso por el chat de vuelta la clave. Profe, ¿tenemos alguna fecha para el Ahí está la clave. parcial? Fecha para el parcial, sí, en octubre, que eso si ustedes quieren lo podemos charlar, lo podemos postergar, todo depende de cómo ustedes vengan, ¿sí? Como vengan de ganas, ¿está bien? Nosotros teníamos en octubre, el día 19 de octubre, con ustedes el día 20 de octubre sería, ¿sí? Pero bueno, eso por ahí lo podemos, si quieren, llevarlo un poco más para el lado de noviembre, no mucho porque se terminan las clases, fue por el tema del recuperatorio. Pero bueno, eso después lo podemos charlar. La fecha que tenemos nosotros es el 20 de octubre. Para el 20 de octubre vamos a llegar a ver los temas porque lo que queda no es tanto. Sí, por ahí parece mucho escrito, pero lo que hay que explicar no es tanto porque es muy conocido. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bueno, entonces, No, piénsenlo al tema del parcial. Si ustedes ven que quieren cambiarlo una semana más, por ejemplo, del 20 pasarlo al 27, no habría ningún inconveniente, pero a ver, esto primero tenemos que estar todos de acuerdo y bueno, se charla, no hay ningún drama, ¿ok? Porque cada vez yo creo quedamos que menos. dentro de la posibilidad del 20 está bien, porque la otra semana, el 26, tenemos el de práctica. Por eso, Así que, De yo es una. para no joderlo. Yo lo que les sí, digo es que si sí, ustedes por ahí lo quieren cambiar, no habría problema, ¿ok? dale, No, lo no para charlamos y... adelante, sí para atrás, ¿se entiende? Sí, sí. Si no, no vamos a llegar. Si no, no vamos a llegar. Porque ahora, después de acá, lo que seguimos es con lenguajes, empezamos con memorias, después vamos a periféricos, o sea, normalmente vamos a darle bola a los periféricos más importantes. Principalmente la impresora, que es uno de los periféricos más importantes y que son los que generalmente nos traen mayor cantidad de problemas. Ya el tema de redes lo vimos, o sea que sería la última clase, o sea que venimos de película. Listo, Genial, profe. genial. Bueno, gente, pásenla linda, nos vemos la semana que viene. Dentro de un ratito subo el video.
Dale, muchas gracias, profe. Gracias. Chao, chao, nos vemos, hasta luego. Saludos.